fingí arrepentimiento por un beso, y oculté que fue una traición con todas las letras. La gente siempre espera que te definas según tus acciones. Diseñadora gráfica, suelo decir, porque suena seguro, concreto y comprensible. Sin embargo, si alguien realmente me preguntara quién soy, lo que hay detrás de las pantallas, las tipografías y las videollamadas, no sabría por dónde empezar. Tal vez podría decir que soy una mujer atrapada en la búsqueda de la estabilidad. Tengo 33 años y desde mis veintitantos busco algo que no sé cómo nombrar, una inquietud que me sigue en silencio, como un eco persistente. Soy de las que ama y luego se arrepiente, de las que promete y después duda. Tengo cicatrices invisibles y recuerdos que me atormentan cuando intento dormir. Siento esa necesidad absurda de saber si el césped del vecino realmente es más verde, y en múltiples ocasiones crucé la frontera solo para regresar llena de espinas. No me gusta que me tengan pena. Odio que me digan desafortunada, como si no comprendieran que a menudo me hice daño yo misma, con los ojos bien abiertos. Nunca fui víctima de nadie, más allá de mis propias decisiones. Fui la que rompió. Fui la que cayó, la que mintió. La que se arrepintió demasiado tarde. Y así llegamos a hoy, a esta historia. Porque hace unos meses, le mentí a Bruno, el hombre que me brindó más amor del que creía merecer. Le conté que solo había sido un beso, que había sido un instante de confusión, de debilidad, de nada. Él me miró con ojos heridos, se quedó en silencio y luego me creyó. Pero la verdad, esa que me aterra pronunciar en voz alta, es que fue mucho más que eso. Fue una noche. Una entrega. Una traición, una parte de mí que no quise que viera. Y aún así, él lo sabe. Tal vez no con palabras, pero lo sabe. Y ahora estoy en este dilema entre seguir ocultando la verdad o hablar y destruir lo que queda. Todo comenzó hace 3 años, cuando conocí a Bruno, cuando pensé que, tal vez, esta vez sí podría manejar lo que soy. No sé si alguien realmente está preparado para un amor sereno después de una vida llena de tormentas, pero en ese momento creí que sí. Venía de relaciones complicadas, de hombres como Lucas, sí, él, que supieron tocar el punto preciso donde se mezclaban mi deseo y mi miedo al abandono. Hombres que sabían desaparecer cuando más los necesitaba, para luego regresar con esa mirada magnética, esa excusa perfecta, tú también tienes la culpa. Lucas fue el último de esa serie, me dejó un sabor a sangre y fuego, y con él se fueron mis ganas de seguir perdiendo el tiempo. Me prometí que no más. Que la próxima vez elegiría diferente, a alguien bueno. Estable. Que no jugara conmigo, que me quisiera sin dobleces. Y entonces apareció Bruno. No fue en una fiesta, ni en una aplicación, fue en un mercado. Literalmente. Estaba en la fila con un paquete de galletas y un litro de leche, y él tenía un carrito repleto de verduras, tofu y un frasco de mermelada de frambuesa. Me hizo un chiste sobre mi desayuno de soltera crónica, y yo, sin entender por qué, le respondí con una sonrisa. Nos encontramos de nuevo en la caja. Me dejó pasar, me comentó que el tofu era para una receta que estaba intentando y me preguntó si quería probarla. Me reí. Pensé que era una línea, una de esas frases que dicen sin esperar respuesta, pero luego me dio su número, así, sin más. Me dijo que se llamaba Bruno, aunque todos lo conocían como Bruno. Y se fue, tardé 2 días en escribirle. Y cuando lo hice, respondía al momento. Tuvimos nuestra primera cita en un mercadillo de libros de segunda mano, nada ostentoso. Caminamos entre los puestos, hablamos de Murakami, de Cortázar, de películas de los 90. Él hablaba con calma, sin apuro, era de esos que te escuchan con la mirada. Cuando me acompañó a casa, no intentó besarme. Solo me dijo que le había gustado verme. Después de Lucas, después de todo lo vivido, Bruno me pareció diferente. Una isla. Un refugio. No tenía el magnetismo de los hombres que me rompieron el alma. Pero tenía algo mejor, serenidad. Con el tiempo, fue adentrándose en mi vida como quien entra en una habitación descalzo. No hizo ruido. No forzó nada. Me llamó cada día, me esperó cuando dudé. Me cuidó sin hacer promesas. Me presentó a sus amigos, a su madre. Me cocinó pasta una noche que llegué con fiebre. Me acarició el cabello mientras lloraba sin saber por qué, me confesó que me amaba cuando yo aún buscaba sentir lo mismo. Pero seguí. Porque quería creer que era cuestión de tiempo, que el amor se construye, se trabaja, se gana. Me mudé con él a los 9 meses. Y ahí comenzó una historia que parecía perfecta, hasta que dejó de serlo. Cuando me mudé con Bruno, llevé todo menos mi caos. Al principio fue emocionante, pintamos juntos las paredes de un pequeño departamento en un barrio tranquilo. Yo elegí los colores, tonos neutros, con ese gris claro que parecía apacible, pero que en días nublados se volvía casi melancólico, y el electricista se encargó de los enchufes, incluso hizo un tablero donde anotábamos nuestras tareas semanales.
Bruno tenía esa forma tan ordenada de habitar los espacios, todo debía tener su lugar, y si algo se rompía, lo reparaba enseguida. Nunca dejaba vencer un plazo, un impuesto, una cita médica. Y yo, bueno, yo era diferente, vivía ignorando las alarmas del celular, olvidando pagar el gas, dejando la toalla húmeda sobre la cama. Él no se enojaba. Solo me miraba con una mezcla de ternura y resignación, y hacía lo que yo no hacía, de complemento, decía, como si eso bastara para hacer encajar dos mundos. Al principio lo fue. Compartimos desayunos en silencio, con el sol colándose por las cortinas, tardes de series, con los pies entrelazados. Salidas al supermercado que parecían pequeñas aventuras. Fines de semana en los que cocinábamos recetas que no salían del todo bien pero sabían ahogar, tuvimos nuestras pequeñas discusiones, claro. Por cosas como el orden, la falta de espacio, el estrés del trabajo. Pero siempre las resolvíamos con palabras, Bruno no levantaba la voz. Nunca. Me hablaba con esa calma que, en ciertos momentos, me desarmaba y en otros, me provocaba una rabia inexplicable. Yo quería intensidad. Deseaba una reacción más humana, más visceral. Algo que me dijera que no estaba con un monje zen sino con un hombre real, con sus propias grietas, pero él seguía manteniendo el equilibrio. Amor estable. Predecible, en la cama era dulce, considerado. Me preguntaba si me gustaba, si estaba bien. Se preocupaba por mí, pero no había fuego. No había esa ansiedad que se siente cuando uno desea tanto que duele. Y empecé a extrañar eso, como quien anhela una droga que ya no consume. Hubo días, cada vez más, en los que no tenía ganas de hablar, ni de tocarlo, ni de nada. Me levantaba con una incomodidad silenciosa, una insatisfacción sin nombre, lo veía hacer el café, o doblar su ropa con cuidado, y me preguntaba si eso era todo. Si eso era el amor maduro del que tanto se habla. Y si lo era, ¿por qué entonces me sentía tan vacía? Pero él no lo notaba, o sí, pero no decía nada. Me abrazaba igual. Me decía te amo al acostarse, y de vez en cuando me sorprendía con algún detalle, una planta nueva, una cena a la luz de las velas, una nota en la nevera. Y yo sonreía. Le agradecía, me obligaba a sentir que era suficiente. Hasta que dejé de poder fingir. No lo busqué, juro que no. Fue una casualidad. Una coincidencia estúpida que se sintió como un déjà vu con olor a peligro. Estaba sola un viernes por la tarde, caminando por una galería del centro. Había tenido un día terrible en el trabajo, discusiones con mi jefe, proyectos cancelados, un cliente que me gritó por teléfono. Necesitaba aire, arte. Desconexión. Entré a esa exposición sin pensar, y ahí, entre fotografías en blanco y negro, lo vi. Lucas. De pie con la misma postura arrogante de siempre, con una camisa arrugada, jeans ajustados, y esa expresión de, el mundo me pertenece. Me miró con sus ojos oscuros, sonrió ligeramente y dijo mi nombre como si fuera un secreto. Carla, qué raro encontrarte aquí. Me paralicé. Me dio miedo. De ese que no es físico, sino emocional, de saber que una parte de ti sigue viva en algo que pensaste que ya habías enterrado. Charlamos. Primero con distancia. Después con ironías, luego con confesiones. En menos de 10 minutos ya estábamos hablando como si el tiempo no hubiera pasado. Me contó que se había ido a vivir a Berlín un tiempo, que había regresado hacía unos meses, que estaba trabajando en un estudio, haciendo proyectos de arquitectura. Que había pensado en mí. Que yo siempre fui diferente, no sé cómo ni cuándo, pero acepté ir a tomar algo. Solo un rato, dije. Como si el problema fuera la duración, en ese bar, con música suave y luces tenues, Lucas volvió a hacer lo que mejor sabía hacer, encontrar mis grietas. Me habló de lo aburrido que es ser siempre correcta. De lo anestesiada que vive la gente, me preguntó si todavía diseñaba cosas sin alma. Si seguía con el tipo ese, ¿cómo se llamaba? Bruno. Le respondí que sí, que vivíamos juntos. Que todo estaba bien. ¿Todo bien o todo muerto? Dijo, mirándome fijamente, me dolió. Porque lo sabía. Porque lo sentía, porque no tenía respuesta. No recuerdo bien cómo pasó. Solo sé que tomó mi mano, acarició mis dedos como solía hacerlo, que me dijo que aún recordaba mi olor. Que había cosas que no se olvidan. Que el fuego no se apaga si uno no lo deja morir, y yo no lo detuve. No lo detuve cuando me besó. No lo detuve cuando me dijo que quería volver a sentirme, no lo detuve cuando tomamos un taxi, cuando llegamos a su departamento, cuando su cuerpo me recordó lo que era el vértigo. Y esa noche, no fue solo un beso. Fue deseo, culpa. Placer. Fue traición, y lo peor fue que, al regresar a casa, Bruno me estaba esperando con la cena servida. Me sonrió. Me abrazó, me dijo que me había comprado el libro que tanto quería.
Y yo. Le dije que me había encontrado con un viejo amigo, que había tomado algo. Y que nos habíamos besado. Solo eso, susurré, un beso tonto. Un error. Y él me creyó, o eligió creerme. No lo sé. Pero desde esa noche, cada vez que me mira, siento que no soy digna de sus ojos. Desde aquella noche, la casa no volvió a sentirse como un hogar. No me refiero a los muebles, ni al aroma del café que Bruno seguía preparando cada mañana, ni al orden de las cosas. Me refiero al aire, al espacio invisible entre nosotros. A ese frío nuevo que se colaba entre nuestras espaldas cada vez que dormíamos en la misma cama. Yo creía que podía seguir, que bastaba con repetir mi mentira como un mantra. Solo fue un beso, me decía una y otra vez mientras le servía la cena, mientras lavaba los platos, mientras doblaba la ropa, mientras él me hablaba con la misma ternura de siempre. Pero había algo que se había roto. No en él, en mí. Lo miraba y sentía culpa. Pero no una culpa que quema, era peor, una culpa que adormece. Como si me hubiera convertido en otra persona sin darme cuenta. Como si ya no supiera cómo ser honesta, como decirle que cuando él me abrazaba, yo pensaba en otro cuerpo, que cuando me preguntaba si todo estaba bien, yo quería llorar y gritarle que no, que nada estaba bien, que me estaba deshaciendo por dentro. Pero no lo hice. Me quedé, seguí con él. Porque me amaba. Porque yo también lo quería, en esa forma tibia, sin vértigo, pero con cariño, porque la idea de perderlo me dolía, aunque ya no supiera cómo sostener lo que habíamos construido. Bruno seguía siendo Bruno. Con sus detalles, con sus gestos. Me dejaba chocolate sobre la almohada. Me escribía notas en la agenda, me abrazaba sin motivo. Y yo fingía. Sonreía, decía gracias. Me acostaba con él, aunque ya no sintiera deseo, aunque mi cuerpo se quedara quieto, ausente, sin vida. Y luego, cuando él se dormía, yo me quedaba mirando el techo, pensando en Lucas. No con amor. Con adicción, con esa atracción tóxica que no se apaga aunque uno sepa que duele. Me sentía vacía. Hueca, como si llevara un disfraz que me pesaba cada día más. Empecé a flaquear. A ser torpe con mis palabras, a distraerme. A evitar a Bruno. A encerrarme en el baño solo para no tener que hablar, él lo notó. Claro que lo notó. Y una noche, en medio de la cena, dejó el tenedor sobre el plato y me preguntó con la voz más suave del mundo, «Oh Carla, ¿sigues viéndolo?» Yo me congelé. No dijo su nombre. No tuvo que hacerlo, negué. Volví a mentir. Y él me creyó, o volvió a creerme. Tal vez por amor. Tal vez por miedo a perderme, o por no tener pruebas. Esa noche me tocó con ternura. Con cuidado, como si mi cuerpo fuera de cristal. Me dijo que quería viajar conmigo. Irnos unos días, desconectarnos. Recuperar lo nuestro, dijo. Yo asentí, pero por dentro sentí que ya era tarde. Un sábado, después del desayuno, mientras leía el periódico y yo lavaba los platos, me llegó un mensaje de Lucas. ¿Te acuerdas de lo que me prometiste? Tuve que sentarme, porque sí. Me acordaba. Durante aquella noche, después del sexo, mientras fumaba un cigarro que ni siquiera me gustaba, Lucas me había preguntado si alguna vez pensaría en dejarlo todo por él. Le dije que no lo sabía. Que tal vez. Que si me volvía a escribir, no le diría que no era verdad. Era el efecto del cuerpo agotado, de la adrenalina, de los impulsos. Pero las palabras, una vez dichas, quedan flotando, y él no se olvidó. Ese mensaje fue una línea que se abría entre dos mundos. Una grieta, una invitación. Lo miré a Bruno, que en ese momento se acomodaba los lentes y sonreía mientras leía algo en la revista. Me dijo, ¿te gustaría ir al sur en otoño? Imagínate los paisajes. Y me dieron ganas de gritar. No por él, por mí. Porque lo tenía todo. Y al mismo tiempo, nada, no respondí el mensaje. Pero tampoco lo borré. Pasé los días siguientes como un zombi, apagué el teléfono. Me encerré en el trabajo. Me volví seca, ausente, distante, hasta que una tarde, mientras volvíamos caminando a casa, Bruno me tomó de la mano y me detuvo. Carla, dijo con firmeza por primera vez. ¿Qué me estás escondiendo? No supe qué decir, le sostuve la mirada. Y mentí. Otra vez, nada. Te juro que nada. Ya te dije todo, él asintió. Pero sus ojos ya no brillaban. Volvimos a casa, no dijo nada. No discutimos. Solo se fue a dormir temprano, y al día siguiente, no me preparó el desayuno. Fue la primera vez en 2 años que no lo hizo. Y entendí que él lo sabía, que no hacía falta que dijera más. Que esa mentira,
Ese, solo fue un beso, se había convertido en un muro entre nosotros. Invisible, pero real, Bruno dejó de mirarme igual. Me tocaba menos. Me hablaba lo justo, yo me decía que lo merecía. Y al mismo tiempo, me preguntaba si había hecho todo esto para sabotear lo único sano que había tenido. Lo cierto es que ya no podía más, ya no podía con el silencio, ni con la mentira, ni con la culpa. Sabía que estaba llegando el momento de decir la verdad. De contarle que fue más, que fue una noche entera. Que lo traicioné con cada parte de mi cuerpo. Que le rompí algo que tal vez no podría reparar, y ahora estoy aquí, escribiendo esto, sin saber si tengo el valor para confesarlo. Tal vez mañana. Tal vez nunca, o tal vez ahora mismo. Es medianoche. Bruno duerme en la otra habitación, no sé en qué momento empezó a elegir el sofá en lugar de nuestra cama. No pregunté. Tampoco le expliqué, pero entendí el mensaje. El amor no siempre muere de un grito. A veces se apaga en susurros que se evitan, mi celular está en modo avión. Lucas no volvió a escribir desde ese mensaje. Y yo no volví a buscarlo, lo que pasó, pasó. Lo que arruiné, ya está roto. Pero esta culpa es como una astilla clavada bajo la uña, pequeña, invisible, insoportable. Hoy lo miré a Bruno mientras cocinaba en silencio. Pensé en todo lo que me dio. En todo lo que ignoré, en cómo lo herí sin que lo supiera del todo. No es justo. No para él, no para mí. Y aunque sé que contarlo no lo hará mejor, al menos será real. Necesito decirlo, necesito que sepa que le mentí. Que lo que rompí no fue solo su confianza, sino la versión de mí que él creía amar. Mañana se lo voy a contar, tal vez me odie. Tal vez se vaya. Tal vez no diga una sola palabra, pero lo sabrá. Mañana lo sabrá todo. Y entonces podré empezar a cargar con las consecuencias de verdad, porque no fue solo un beso. Y él no merecía menos que la verdad.